Tengo el privilegio, la verdad un desafío hermoso, de poder dar la palabra, ¿sí? Primeramente, de poder darle la bienvenida a los nuevos, ¿sí? Y después poder recibir una palabra para la iglesia en sí. Y me gustaría en esta mañana, yo sé de que toda esta semana, a partir del proyecto del evangelista Cecilia, de poder sentir en el corazón, de poder orar por un amigo, un compañero, un familiar, el esposo, la esposa, los hijos. Y una semana extraordinaria de el mover del Espíritu, de poder orar, ¿sí?, por una persona y de poder compartirle lo que nosotros sentimos en el corazón, ¿verdad? Y yo sé de que hoy vinieron personas nuevas y le quería saludar, quería darle la bienvenida como iglesia, ¿verdad? Quería saludar si hay algunas personas nuevas por este sector que hoy vinieron, fueron invitados por ese sector. Bienvenido, amigo, bienvenido, bienvenido. Mucha oración por ti, mucha oración. Bienvenida, bienvenido. Por este sector, amén, le damos la bienvenida. Bienvenidas. Es hermoso cuando vemos gente nueva, porque un día fuimos nuevos, ¿o no? Un día fuimos nuevos y no entendíamos nada, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos llama, ¿cierto? Y he titulado esta prédica, Dios te llama a ser su discípulo. Esa comunión del hombre con Dios se había perdido ¿a causa de qué? A causa del pecado. Eso, el pecado es una barrera. Dios siempre está, pero el pecado hace esa barrera. Y ahora Jesús establece esta relación. El verdadero discípulo está llamado a permanecer en Cristo, ¿sí? Es vivir en Él, mantenerse en Él. Permanecer en Él es la clave para todo, amados. Estar con Él siempre, llevar una vida en Cristo. Esa es la clave. Si estamos conectados a Él, podemos ver cómo fluye la vida y el propósito de Dios en nosotros. ¿Cuánto le gusta ver series? No me levante la mano. Yo sé que hay mucho que le gusta ver series, ¿verdad? Y hay una serie que me impactó tanto. No sé bien el inglés, me dice mi hija. No digan inglés, The Chosen. Bueno, los elegidos en castellano, ¿verdad? Y me conmovía tanto porque esta serie, ¿sí?, el Señor elige a 12, ¿verdad? Y algo tan tremendo porque hay una parte donde yo rescato, que justamente está en el Evangelio de Juan 3, del 1 al 15, donde habla Jesús con Nicodemo, ¿sí? Y eso es tremendo, ¿por qué? Porque hay un diálogo entre Jesús y él. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era una persona, un fariseo, un religioso, creía mucho y cree mucho en Dios, ¿verdad? Pero él estaba estructurado a algo. ¿Cuántas veces nosotros venimos estructurados? ¿O no? Venimos estructurados a una forma de ser. Yo soy así. Y así era Nicodemo. Conocía de Dios Nicodemo. Pero se encuentra con Jesús y comienza un hermoso diálogo con Jesús, ¿verdad? Nicodemo estudiaba la palabra, pero sé que hay algo mucho más. Y Dios envió a su Hijo a la tierra y estaba Jesús. Y ese hermoso diálogo que hay. Por eso me gustaría que apagan las luces y podamos ver un video justamente de ese segmento donde está Jesús y Nicodemo. Y prestemos mucha atención al diálogo que ellos tienen. Amén. Bienvenido, Nicodemo. No te alarmes. Él te espera.
Pedí al dueño de casa que colocara más lámparas, pero dijo que atraerían atención. Así es, pienso lo mismo. Al ojo humano le atrae la luz. Es inevitable, solo sucede. Hay muchas cosas que nos atraen sin que lo pensemos, sin tener la habilidad de explicarlo. Gracias por aceptar la reunión. Gracias por intentar ayudar a María. No fui de ayuda. Debías estar ahí. Yo... para fracasar miserablemente en un exorcismo en el Barrio Rojo. Si no hubieras estado allí ese día, ¿estarías en este techo ahora? Yo no sé por dónde empezar. Tengo tantas preguntas que... ¿Nos sentamos primero? Oh, sí, claro. El gueto del Este. Muchos predicadores errantes pudieron juntar multitudes. Retórica y su voz encendida. Escuché a muchos con los años también. ¿Entiendes lo que digo? Pero nunca vi a ninguno decirle a un paralítico que se levante y camine, y mucho menos que sucediera. ¿Y cuál es tu conclusión? Yo creo que tú no actúas solo. Nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios esté con él. Solo sería alguien que venga de Dios. ¿Qué piensan de esto en la sinagoga? Ah, no. Es por eso que estamos aquí, a estas horas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. Eso es lo que preocupa a nuestros gobernadores. No, no de ese tipo. ¿Cómo dices? El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. Renacer. Sí, Tú dices una nueva criatura. ¿Convertirse al judaísmo? no, no es de eso de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es renacer? Si quieres que volvamos al vientre materno, será un problema para mí. Mi madre, descansa en paz, está muerta. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. ¿Cómo es esto posible? Eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Lo intento, rabino. Lo sé. Lo sé. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime. ¿Qué oyes? El viento. ¿Cómo sabes que es el viento? Porque puedo sentirlo y también puedo escucharlo. ¿Sabes de dónde viene? No, ¿Sabes a dónde va? no. A eso me refiero cuando digo renacer. Desde el espíritu. El espíritu puede funcionar de formas misteriosas para ti. Pero aunque no puedas ver el espíritu, tú puedes reconocer sus efectos. Mi mente no para de pensar en cómo esas palabras causarían un revuelo entre los maestros de la ley. ¿Sí? Y yo no esperaba otra cosa. Hablo de lo que yo sé y lo que he visto. Y no fue recibido por líderes religiosos. Es difícil de recibir. Si solo te dijese cosas que son terrenales y no las crees, ¿creerías en cosas celestiales? Yo creo en tus palabras, pero lo que temo es que no puedas decir muchas de ellas antes de que te silencien. Vine a hacer más cosas que decir palabras, Nicodemo. ¿Más milagros? Sí. Y mucho más que eso.
¿Recuerdas cuando los hijos de Israel se quejaron frente a Dios y ante Moisés en las tierras de Parán? Sí, decían que querían volver a Egipto y maldijeron el maná que Dios les dio. ¿Y luego? Los mordieron serpientes y morían. Pero Dios halló un modo de sanarlos. Moisés alzó una serpiente de bronce en el desierto. La gente al solo mirarla se curaba. Así también se alzará el Hijo del Hombre, y cualquiera que crea en él tendrá vida eterna. Nuestra gente no muere por mordidas de serpientes, muere por impuestos y opresión. Siento decepcionarte, pero no estoy aquí para liberarlos de Roma. ¿Entonces de quién? Del pecado, de la muerte espiritual. Dios ama al mundo de esta forma. Y por eso da a su único Hijo, para el que crea en Él no muera nunca y tenga vida eterna. ¿Esto no tiene nada que ver con Roma? Es sobre el... ¿Cierto? Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, Nicodemo. Lo envió para salvarlo a través de Él. Es tan simple como la serpiente de Moisés en el asta. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea Ya se condenó. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Cuando conocí a Lilith, María, ese día, le dije a mi esposa y mis estudiantes que ninguna ayuda humana serviría, que solo Dios podía ayudarla. Y luego la vi sana. Y aquí estás. La curaste. Toda mi vida me pregunté si llegaría a ver este día. Sígueme y verás más. Seguirte. Únete a mis estudiantes. En 2 días nos iremos. Ven y observa el reino que traigo a este mundo. Pero yo no... No puedes dejar tu puesto. Tienes familia. Y eres un hombre mayor. Lo entiendo. Pero la invitación sigue en pie. ¿Invitación a qué exactamente? ¿A una vida nómade? ¿A renunciar a quien soy? Es cierto. Hay mucho que perderías. Pero lo que ganarías sería aún más grande y más duradero. ¿Este es otro de tus misterios de renacer? Bueno, tal vez. Los misterios no son fáciles para un erudito. Piénsalo. Tómate tu tiempo. En la mañana del 5.º día nos reuniremos junto al aljibe en el distrito del sur al atardecer. Es cierto. ¿El reino de Dios está realmente llegando? ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón está lleno de miedo y asombro. Y no me dice nada excepto que ahora estoy parado sobre Tierra Santa. Santo techo, en realidad. Espero que vengas con nosotros, Nicodemo. No tienes que hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Beso al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino.
Benditos son los que se refugian en Él. Ese abrazo de Jesús para un Nicodemo estructurado. ¿Sí? ¿Cuántas veces venimos nosotros así, estructurados a una forma de pensar? Pero ¿qué hace Jesús? Cambia todo. Y quería desarrollar en este video 4 puntos importantes que a mí me llamó mucho la atención. El número 1, Nicodemo tiene muchas preguntas para Jesús. Creo que así venimos al camino, ¿verdad? Así como todos los que estamos acá, que venimos con muchos problemas, venimos con muchas aflicciones, depresiones, adicciones, separación. Y es tremendo porque Jesús tiene la respuesta para todo. Amén. El apóstol José siempre funcionaba con el amén. ¿Por qué era el amén? El significado de amén, así sea, así es, así será, como la fe. ¿Cierto? Por eso, Quique, vos sos que va a la iglesia, sos el de amén, amén y gloria a Dios, sí. ¿Por qué? Porque declaramos para nosotros, para nuestra familia, todo lo positivo. Así es, así será, en Cristo Jesús. El punto 2, Nicodemo le pregunta, ¿qué vino Jesús a mostrarnos aquí en la tierra? Y Jesús le contesta, un reino. Un reino que no se lo podrá ver si uno no nace de nuevo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Una nueva vida en Cristo, una nueva vida espiritual. Porque el que no está con Dios, hermanos, está con el otro, que no es digno de ni nombrarlo, el enemigo. Son 2 caminos, la vida y la muerte. El que no está con Dios, está con el otro. ¿Cierto? Y él justamente le muestra a Nicodemo que él tiene que renacer, nacer a una nueva vida. Nos enseña que debemos llevar una nueva vida espiritual. Y veamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 5 al 7. Me gusta esta traducción del lenguaje actual. Todas las versiones me gustan. Y justo, incluso Jesús le dice a Nicodemo, le explica, ¿verdad? Este pasaje. Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Amén. Por eso Él nos invita a llevar una vida en Cristo, una vida espiritual. El punto 3, por el pecado hay muerte espiritual. Y Dios ama al mundo que envió a su Hijo, Jesús, para quien crea en Él no muera nunca y tenga vida eterna. Jesús le dice en el punto 4, Jesús le dice, sígueme. Y eso le dice hoy a las personas nuevas, sígueme. Porque lo que estamos acá, lo que ya pasamos por el agua del bautismo, ¿verdad? Tenemos una vida en Cristo, ¿verdad? Muy importante la oración. Yo estoy aquí porque oraron por mí. Hoy te invitaron para que tú también lo conozcas y te relaciones con Él. Entonces, como lo hizo Nicodemo. ¿Verdad? Yo sé que acá hay muchos testimonios de lo que Dios hizo en su vida. Yo tengo también testimonio, ¿verdad?
¿Por qué? Porque yo decidí seguir a Jesús, yo decidí ser un discípulo de Jesús, porque Él me enseñó con su palabra. Y así como me gusta ver series, me gusta ver reels, y me río, pues se enoja mi esposa porque son 2 de la mañana, que no puedo conciliar el sueño. Busqué del Señor y me pongo a ver reel. Yo cuando la cama se mueve, es porque me estoy riendo. Dice, ya está, apaga ese teléfono, dice. Y veo reels, pero que edifican, amados. Me edifican. Aprendo. Uno pone me gusta y ya te aparece todo lo que te gusta, ¿o no? Y aparecen prédicas, enseñanzas, cortistas. Y hay una cosa que me llamó tanta la atención, que creo lo compartí yo en uno de los encuentros. Veo personas que estuvieron en el encuentro y están todavía. Gloria a Dios. Porque fueron al encuentro y siguen. ¿Por qué? Porque se decidieron a seguir. ¿Verdad? Maravilloso el último encuentro que tuvimos. ¿Sí? Y hay personas que están todavía. Están aprendiendo, tienen preguntas, sí. Pero el crecimiento de esa persona, todo depende de la perseverancia, de estar. Problemas vamos a tener, ¿verdad? Y en este reel me encantaba porque el diálogo, justamente, una mujer decía a un evangelista en la calle, ¿qué nos sirve seguir a Jesús si de todas formas Él dice que vamos a sufrir? No vamos a evitar los sufrimientos en la tierra. Y me gustó mucho la respuesta de este evangelista, que muy amable le contestó lo siguiente. La diferencia del que sufre sin Jesús es que sufre solo. Y sin la esperanza de ser levantado, fortalecido y consolado. Su sufrimiento no tiene ningún propósito. El que sufre con Jesús sabe que aún las malas experiencias se convierten en grandes testimonios. Sabe que los problemas se convierten en oportunidades, que los tropiezos se convierten en sabiduría y aún las heridas se convierten en ungüento para sanar a otro. Porque en Cristo hasta nuestro peor momento tiene propósito, pero sin Él ni siquiera el mejor momento tiene sentido. En Cristo tenemos la esperanza de que este sufrimiento es pasajero, pero para quien no tiene a Cristo, sufrimiento es eterno. Gloria a Dios. Hermanos, me quiero dirigir a la iglesia, a lo que ya pasaron en el proceso, ¿verdad? El primer texto bíblico, habíamos hablado de Marcos 3, ¿verdad? Y me gustaría que podamos ver el verso 14 y 15. A 12 de ellos lo asignó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder. ¿Qué poder nos da el Señor? Fuerte. Amén. ¿Quién nos da el poder? Nuestro Señor. Expulsar demonios. Pero primeramente para lo que tenemos nosotros. Porque nos podemos nosotros poder ministrarnos. Señor, se me va todo dolor. Se me va todo pensamiento malo. ¿Verdad? Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra. No tan solo que Jesús eligió a los 12, porque veamos en Hechos 2, verso 39. Es para todos, no tan solo los 12, es el diseño. Jesús quería mostrar algo con la elección de esos 12, pero es para todos, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nos dio, nuestro Dios, llame. Recién era el mensaje para los nuevos, que Dios los llama. A nosotros también nos llamó y nos sigue llamando. No nos guardemos lo que hizo Dios solamente con nosotros. Impartamos a otro lo que hizo Dios. No solo a los 12 llamó Jesús, también a nosotros. El enemigo en estos tiempos ha tratado que la iglesia deje de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, amados.
más comunión con Él, más oración, predicar lo que tenemos adentro. Discipular es enseñar. Pero la iglesia está más preocupada por el sistema, por la economía. Nos ponemos a pensar como piensan los otros sin Dios. ¿Dónde está el poder que nos dio Jesús? De expulsar esos malos pensamientos. ¿Sí? El enemigo quiere que vivamos una vida sin Dios. Amados, tenemos que determinar qué es más importante. ¿Qué es más importante en nuestras vidas? ¿Cómo no honrar a Dios? Él es fiel en todo, siempre está. ¿A quién le gustan los testimonios? El testimonio levanta la fe, ¿no? Y tenía un compañero de célula. Muchos se confunden. Yo tengo un discípulo. No es discípulo mío, es discípulo de Dios. Yo tengo compañeros en la célula, porque yo soy uno más. ¿Verdad? Por eso yo tengo un compañero en la célula que no venía hace tiempo. Y él venía con problemas renales. Los estudios le salían que tenía una próstata como una sandía. Y él tenía miedo a la operación. Una persona temerosa, pero yo le decía, si vos estás en autoridad para echar fuera ese temor. Se me lo había perdido, no venía. Pero orábamos con los compañeros de célula, orábamos. Hasta que un día recibo una llamada y me dice, Quique, ¿puedo volver? ¿Cómo que no? Sí, Dios te llama. Y volvió. Te invito a que vayas al culto. Le digo, anda al culto primero. Y lo vimos con los compañeros. Una alegría porque estaba ahí. Volvió como esa oveja que el Señor va y busca, ¿no? Volvió. Y una alegría verlo. Lo abrazamos. Mi papá lo escuchaba. Hola, ¿cómo está? Gusto en escuchar. Una alegría, la verdad. Nos alegraba un montón porque volvió. Y llega a la célula. La célula sirve para edificación, hermanos. Con el apóstol José, yo lo exprimía, José, cada vez que iba a la cabaña a trabajar con él. Lo sacaba y él me decía, y de taquito, todo lo que te dije es gratis. Yo recibía toda esa enseñanza de mi amado José. Y nos reíamos porque nosotros debíamos anotar. ¿Viste? Cuando alguna vez uno está aburrido y necesita algo para reírte, nosotros debíamos anotar todas las excusas que ponen para no venir al culto y para no venir a la célula, ¿no? Él decía, te agarra hasta calambre de todo lo que uno decía. Pero son excusas sin sentido, amado. Y este varón vuelve a la célula. Nos sentíamos muy contentos. Y él me dice, ¿por qué quiero volver a la célula? Porque tengo un milagro para contarles. Así me acomodé, porque los milagros te levantan la fe, porque Dios hace milagros. Si ustedes están en una situación, pídanle a Dios, que Él hace milagros. Él cambia todo. Él te tira toda la estructura como de Nicodemo, ¿verdad? Él es el que te da la salvación, Él es el que te cambia pensamientos. Él te da una nueva vida. Y él decía, lo que hizo Dios, porque sé que Él lo hizo, se descompensa. Él venía de unos años anteriores que tuvo un ACV. Y él estaba de alguna otra manera lejos del cuerpo, ¿verdad? Pero él le pedía de una manera a Dios. Hace un pico de presión, comienza a balbucear. Son palabras de él, no lo invité acá porque me dijo, me voy a quebrar, no voy a hablar nada. Entonces, permíteme, lo voy a dar como testimonio. Entonces él comienza a balbucear, es que la presión le subió y lo lleva de urgencia a su esposa.
Y él muy temeroso, uy, ¿qué me van a poner en el horno ese? Le tenían que hacer un estudio en la cabeza. ¿Cuánto le tenemos miedo al...? Bueno, ahora son más modernos, ¿no? Mi esposa se tenía que hacer un estudio y dice, a mí me da miedo meterme a hacer el estudio porque sufre. Entonces, ¿qué es lo que le hacen a él? Lo duermen. Y le hacen el estudio. Cuando despiertan, los médicos dicen que tenía un coágulo en la cabeza. Entonces, los médicos querían seguir haciendo estudios. Dice, otra vez, dice, ¿qué onda? No quiero entrar a ese lugar. Si no es la primera vez, él ya se había dormido, no sabía que ya le habían hecho ese estudio. Despierta, y cuando le hacen el segundo estudio, ¿viste cuando los médicos se empiezan a rascar la cabeza? En el nombre de Jesús no tenía nada. Ese coágulo se había ido. Y le siguen haciendo estudios. La próstata no es sandía, la próstata es como una pera. ¿Cómo no agradecer lo que hace Dios? ¿Cómo no permanecer en la enseñanza que uno recibe en la célula? En la palabra que uno recibe todos los domingos. Yo a mis compañeros de célula les digo, muchachos, cuando ustedes entren, Señor, háblame. Señor, háblame. Y el Señor te va a hablar, ¿verdad? El otro día, cuando el apóstol Viviana hizo lo del aceite, que habló del Salmo, un compañero de célula me decía, Quique, tenía una semana tremenda. Me dijeron palabras negativas. Y cuando él es confrontado por el Salmo te dice cosas positivas. Y el Señor usó a una persona, una pastora, sin conocerlo, guiada por el Espíritu, le dio palabras positivas y él, todo lo negativo se llenó de cosas positivas porque eso quiere Dios con sus vidas. Llevar una vida positiva, como el reel, más allá de la prueba, estando con Cristo es diferente, amados. Amados, si nosotros reconocemos el amor de Dios, le sirvamos. No seamos simples miembros de la iglesia, seamos discípulos. Hay muchas enseñanzas que a mí me quedó en el depósito. ¿Por qué? Porque yo veía las prédicas del apóstol cuando él se fue con el Señor. Y me acuerdo que me salta una prédica, creo que hace 2 años. Yo me sentí identificado, porque yo no quería ser miembro de la iglesia, yo quería ser un discípulo del Señor. ¿Verdad? Hay muchas personas que son miembros, que simplemente vienen, se sientan, escuchan y se van. No utilizan el poder, como dice la palabra. El poder, la autoridad que nos da Dios a nosotros para echar fuera cosas que no vienen de Dios. Amado, nosotros tenemos esa autoridad para echar fuera muchas cosas, muchos demonios. ¿Cómo no yo glorificarlo a Dios en lo personal? Le digo, cuando yo hice mi primer encuentro, algo me acuerdo porque fui ministrado por el Espíritu, viendo la serie The Chosen. Lo dije bien, ¿que no? The Chosen, Los Elegidos. Yo me sentí identificado, no por los 12 discípulos, yo me sentí identificado por María Magdalena. ¿Por qué? El Señor me libró de muchos bichos que tenía adentro, muchos malos espíritus. Fue ministrado, liberado. Llevaba una vida de desorden. ¿Quién me liberó? Dios. Y eso quiere el Señor. Y aquí estoy sirviéndole. ¿Cómo no voy a seguir a Jesús si Él me liberó? Me sacó montones de cosas. Muchos espíritus que no edifican la vida. Espíritu malo que quiere destruirnos. Eso es lo que viene el enemigo. A destruirnos, amado. Y yo me sentí identificado porque veía la serie. ¿Cuántos demonios? Yo era uno de esos. Porque mi vida era desordenada. Problemas matrimoniales. Pecado, pecado, pecado y pecado. ¿Por qué? Porque no estaba con Dios. Hasta que entendí cuál es el significado del matrimonio. Yo me casé
Y esto tiene mucho significado, amado. Por eso yo a mi discípula, el apóstol me decía, uno cuando comienza en el camino del Señor, vayan y prediquen y hagan discípulos. Yo tenía 3 discípulos, son mis hijos, 3 hijos. Y yo siempre le hablo. Y yo a uno de ellos le digo, esto es muy importante de casarse. Porque hay un compromiso ante Dios, amar, respetar, cuidar. Cuando yo entendí eso, yo cuando entiendo eso, comienzo a ser un buen esposo. Amén. Yo no era un buen esposo, no sabía. Yo buscaba el diseño, la estructura de otro. Trabajaba para darle todos los hijos. Pero no es ahí, hermano. Mis hijos demandaban mi presencia. Hasta que el Señor hizo un cambio tremendo, usó personas. Que las personas nuevas justamente le toman el pedido de oración para estar orando, guiándolo sobre la palabra. A mí me enseñaron a leer la palabra, a ser confrontado con la palabra. Y ahí cambió mi vida. Dejé de hacer cosas que Nicodemo no quería hacerlo. Yo dejé muchas cosas. Un trabajo de 20 años. ¿Para qué? Para entender que yo podía sustentarme, que yo era mi propio jefe. Dejé muchas cosas, amistades. Yo amo a mi guía, José Cirelli, amo. ¿Por qué? Esa persona insistente y estaba. Me iba a discipular a las 11 de la noche cuando yo salía del trabajo. Cansadísimo. Pero él en su insistencia, estoy aquí. Insistir, perseverar. ¿Sí? Me encanta mis compañeros de célula. Yo aprendo de todo. La célula del apóstol aprendo de todo. Células, compañeros que son jóvenes, son grandes. Porque no es carga mi deseo de involucrarme con los hombres, porque si el Señor me cambió a mí y yo sé cómo hablarle, aconsejarle a un hombre. Por eso es la carga con los hombres. No es que me gustan los hombres. Hay una diferencia muy grande. Yo amo los hombres y sé que el Señor se glorifica. El Señor eligió a 12 hombres. ¿Pero por qué? Porque hay 12 vidas diferentes. ¿Verdad? Todos somos diferentes. No se sientan de menos las mujeres. Había mujeres en el ministerio que ayudaban, ¿verdad? Y Dios usó una mujer tan maravillosa. Oración. Ella oraba, solita en la silla. Y oraba por 4 sillas. Hasta que esas 4 sillas se llenó. Amén. Testimonio de mi esposa. Algún día lo voy a decir. Algunos lo saben ya, porque ya la conocen. Pero todo a base de oración. Y el nuevo que estás porque oraron. Amigo, oraron mucho y siguen orando por vos. Amén. No seamos simples miembros de la iglesia. Seamos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Wow. Algunos que... Pero la palabra te confronta. No seamos como Nicodemo, amigo. No. Si Dios nos llamó, es para que discipulemos. Compartamos a otro lo que Dios hizo en nuestras vidas. No nos guardemos. Dios es bueno, gracias Señor. Eso es lo que quiere Dios. Compartamos a otro. El discípulo está dispuesto a servir, a ser corregido, a obedecer y a ser guiado. Por eso hay guías en la célula. Yo también soy guiado, sigo siendo guiado. Sigo aprendiendo. Hay mucho más por aprender. Pero nos tomemos de su palabra. El Señor nos da autoridad, muchachos. No puedo con esto. Señor, ayúdame.
Pensamiento, somos muy atacados en el pensamiento, amado, en la estructura. Señor, ayúdame, no quiero ser así, cámbiame mi corazón. Cuando veo que una persona necesita, no pasemos de largo. Señor, acá estoy. Yo decidí ser discípulo, ayúdame. No son ustedes los que van a hablar, lo hace el Espíritu Santo porque está en ustedes. Porque esa oración, amado, los nuevos que hicieron, esa oración, el Espíritu los sella a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hablar de Dios. No van a ser ustedes, va a ser el Espíritu Santo en ustedes y le va a llenar la boca con palabras. Palabras de Dios. Por eso es tan importante, amados, seguirlo, ser su discípulo, ser sus estudiantes. Amén. Y hay podemos poner en pantalla, hay diferencia entre un discípulo y un miembro de la iglesia. Esto es muy de José Baloy. ¿Por qué lo quiero compartir? Porque a mí me sirvió. Yo me sentí identificado, yo me confronté con esto. Todo lo que uno aprende, amado, todos los domingos, todas las células, lo pongamos por obra. No que suene bonito, no es que le está hablando al otro. Cuando comenzamos la célula, cada uno empieza a decir lo que le pareció la prédica. Y me encanta cuando mis compañeros de célula dicen, hablan en primera persona, porque de eso se trata. No hablemos, sí, a vos te has dicho esto, no, ¿qué es lo que nos habló Dios a nosotros? Y cuando uno empieza a poner por obra todo lo que uno empieza a aprender los domingos, la célula, en todo, nuestra vida empieza en Dios a ser mucho mejor, más allá de la prueba, ¿verdad? En el punto 1, el miembro de la iglesia suele esperar panes y peces. El discípulo es pescador. El miembro de la iglesia piensa en crecer. El discípulo lucha por reproducirse. El miembro de la iglesia gusta del halago. El discípulo gusta del sacrificio vivo. El miembro de la iglesia entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega su vida. El miembro de la iglesia murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El miembro de la iglesia dice, tengo que cuidar mi casa. El discípulo dice, mi casa y yo serviremos al Señor. El miembro de la iglesia, su meta es llegar al cielo. El discípulo, su meta es ganar almas para el Señor. ¿Quién se siente identificado como discípulo? ¿Quién se siente identificado por ser miembro? Bajen la mano, no la levanten. Yo me propongo a ser discípulo de Jesús. Amén. Nos pongamos de pie. Quiero orar. Dios te llama a ser su discípulo. Amados, que haya una convicción en nosotros. Señor, yo quiero ser tu discípulo, no sé cómo se hace, no puedo. Mentira del diablo. Pedile al Señor, cierra tus ojos, que haya un convencimiento. Cierra tus ojos, que haya un convencimiento en tu vida, en tu alma. Alma mía, clama al Señor. Que haya un convencimiento, amigo. Yo quiero ser discípulo, tu discípulo, Señor, úsame. Tengo mi marido que nada. Si vos sos discípulo, cambia vos. Cambia vos. Quiero ser tu discípulo. Ustedes saben que yo vine por curiosidad acá a la iglesia, ¿no? Por curiosidad. Yo también, me dicen. Yo vine por curiosidad. ¿Por qué? Porque la sentía diferente a mi esposa. Ya no me peleaba. Llegaba a la casa y nada, me trataba con amor. No tenía ganas de pelear ya. Y yo digo, ¿dónde estás yendo? Que me la están cambiando. Pero para bien. 1 año estuvo ella congregando. Orando, llorando por
Nicodemo. Y que tenía ahí el Nicodemo en la cabeza. Era duro, estructurado, amado. Yo pensaba de una manera que creía que era la relación con Dios. Idolatría. Hasta que entendí, el único Dios, hay uno solo. El que dio la vida por nosotros, por mi pecado. Entonces, yo llegué y me la tiró así, ¿viste? Cuando tira la piedra y te vas. Yo me bautizo, te invito, si querés andar. Oh. Y entró a una duda dentro mío, bautizo. Porque ¿qué decía ahí Jesús a Nicodemo? El que pasa por las aguas. Entonces, vine. Y cuando vi la cantidad de gente así como ahora, oh, mi corazón empezó a toc, 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 toc. Caí ahí llorando, era corazón duro. Y aquí aprendí a llorar. ¿Sí? Amado, Dios te cambia, te da una nueva vida, una nueva oportunidad. Lo sigamos, seamos discípulos. En el nombre de Jesús, Padre, hoy, Señor, oro por tu iglesia. Oro, Señor, por tus personas nuevas. Que va a haber un convencimiento en su corazón. ¿Cómo no seguirte, Señor? Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy con toda la autoridad que tú me das, Señor, echamos fuera todo espíritu, Señor, de incredulidad. Todo espíritu, Señor, ese espíritu de letargo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo ese espíritu de estupor se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Y viene en nosotros el Espíritu Santo para guiarnos a hacer lo correcto, para sacar lo que hay adentro. Porque todo lo que viene de ti, Señor, es para edificar nuestra vida. Y en el nombre de Jesús declaro, Señor, discípulos. Declaro, Señor, persona, levanta tu mano y declara con tu boca: soy discípulo de Jesús. Soy discípulo de Jesús. Porque tú me llamaste. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que estamos en victoria. ¿Por qué? Porque estamos, Señor, contigo. Vamos a tener una comunión contigo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por mi vida, porque tú me usas de gran manera, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando nos vayamos, dile al que te cruces: yo soy discípulo. Yo soy discípulo. Amén. Amén. Y amén.